Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, en este tiempo pueden haber profetas o personas que den un mensaje específico a una persona. Desde el punto de vista bíblico, hay una manera de hacer llegar el mensaje específico, que es el Evangelio. Cada vez que un individuo escucha el mensaje del Evangelio, es la palabra profética más segura. Amén. Sé que la pregunta va direccionada acerca de los presuntos profetas, que entre otras cosas hasta se autoproclaman profetas. Sí, estará con nosotros el profeta tal. Por ejemplo, y estaba escuchando, pastor, un testimonio de alguien que dice que porque se le llena la boca de babas, que es prueba de que tiene el espíritu de no sé qué. Sí, esta semana nos decían eso. Claro. ¿Qué será que hay una hermana que dice, mire que yo sí tengo algo diferente, algo de Dios? Ese fulano de tal está haciendo esto y esto, y mire cómo se me llena la boca de saliva, se me pone espesa. Y yo, eso es superstición. Ay, no. Tiene un ataque epiléptico lo que tiene. Entonces, sí, la gente tiene que poner cuidado de eso. Entonces, por eso estoy haciendo esa aclaración. A ver, sé que esto genera controversia, pero voy a tratar de aportar, esperando que usted sepa escuchar y al final, pues tenga una idea en lo posible muy segura. Amén. Hubo un tiempo en que Dios habló a través de los profetas. Eso dice Hebreos 1, ¿no? Sí, señor. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. El oficio profético terminó, como dice el Evangelio, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Sí, ahí terminó el oficio profético. Luego hace aparición el don de profecía, que tiene un fuerte auge en el periodo de los primeros siglos de la iglesia y de una manera especial en el primer siglo, donde la iglesia no tenían un manual que los guiara acerca de lo que es la obra de la gracia. Una vez se tuvo ese manual que llamamos Nuevo Testamento, Amén. Entonces Pedro escribe, tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir con eso, Pedro? Que hubo un tiempo, en los primeros 100 años, yo diría que en los primeros 60, 70 años, que surgieron cualquier cantidad de profetas. Sí. Y entre ellos algunos que eran manipuladores, como hoy. Y entonces el apóstol les dice, ya no hay necesidad de estar pensando en una profecía para que ustedes conozcan quién es el Cristo, a qué somos llamados, cuál es la multiforme grandeza de su poder, porque ya tenemos una hoja de ruta clara, que es la palabra profética más segura. O sea que había una profecía que no era segura. Ese mismo fenómeno se dio en Tesalónica. Ahora bien, cuando uno va al libro de Apocalipsis, que se escribe 90 o 96 años después de Cristo, leemos, yo testifico a todo aquel que oye y lee las palabras de la profecía escritas en este libro, que si alguno le añade, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que Dios tenía que decir
ya está dicho. Y la mejor manera de vivir el cristianismo sin ningún riesgo de perder el rumbo es vivir como dice, creer como dice, predicar como dice las Sagradas Escrituras. Siga. Amén. Así que ese cuento de que tengo palabra profética para usted. Ah, no. Exacto. Eso es neopentecostalismo. Esos son manipuladores que lo que buscan es simplemente los bienes materiales de los feligreses y no buscan la salvación. Ese cuento de que venga el viernes, que es el día de la prosperidad, venga el sábado, que estamos en el día de las sanidades y milagros, venga el domingo, que estamos en el día de la abundancia. No crean eso, que el Dios nuestro no está limitado a esos días y decisiones de individuos. El Dios que yo tengo, el Dios que yo predico, está conmigo las 24/7, los 30, los 12 y hasta hoy los 60 y casi 8 años. Pastor, es muy delicado porque en las iglesias se da mucho eso, que por ejemplo hay una costumbre de ayunar, digo costumbre, de ayunar, y entonces siempre a las hermanas que dirigen la oración, ya las otras hermanas las van mirando como... Un nivel más alto, algo así. Exacto, que sucede cualquier cosa, hay que hablar con el hermano fulano, hay que hablar con la hermana fulana. ¿Eso está bien? Una vez me preguntaron, salida a una reunión, pastor, ¿usted tiene comité de intercesión? Les dije, bueno, yo sí tengo un comité de intercesión. Ah, ¿y quiénes lo componen? Le dije, como 500 hermanos que forman la iglesia. Porque en la iglesia todos debemos de ser intercesores, pues tenemos el oficio de sacerdote según lo que dice Pedro en su carta, ¿no? Sí, amén. ¿Y qué es un sacerdote? Alguien que intercede y que transmite un mensaje. No estoy en contra del grupito de 3 o 4 que nombran o que se nombran. Lo que yo estoy en contra es que a veces se le da más importancia a un grupo de personas que a la verdadera esencia de lo que es el Evangelio. Entonces, los creyentes que participan en un departamento de esos no deben de ser personas, niñas, que se subliman a sí mismos para hacer ver de que Dios sí les escucha, como tampoco debe el creyente de llevarlos a donde Dios no ha llevado a estas personas. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo en el sentido de que ningún creyente está por encima de Dios y de la institucionalidad de la iglesia. Cuando no le damos lugar a Dios y al orden de la iglesia, es donde se presentan esos fenómenos, hermana Mercedes. Amén. Amén, muy bien. Pregunta, hermano Carlos, pastor, ¿me puede aclarar cómo Satanás habla con Dios todos los días? Así como nosotros oramos todos los días, ¿él habla con Dios? ¿Es posible esto? Yo puedo decirle lo que la Biblia dice. Lea Job capítulo 1. Una vez se presentaron los hijos de Dios y Satanás se presentó también. Y se inició una conversación entre Dios y Satanás sobre la posibilidad o la imposibilidad de que un hombre sea fiel a Dios. Satanás decía, no es fiel. Dios decía, el hombre sí puede ser fiel. Satanás le dice, pues dices ahí porque has rodeado a Job de todo, pero quítale. Dios le permite que Job pierda todo. Y luego le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice, no, lo que pasa es que, pues, si lo tienes con salud, pero quítale la salud. Y Dios le prueba a Satanás que un hombre hoy, a pesar de que el primero falló,
un hombre hoy sí puede ser fiel a Dios. Existe también en el libro de Zacarías capítulo 3, cuando el sumo sacerdote se presenta delante de Dios, dice que Satanás se presentó a su derecha para acusar a Josué. Y Dios no dialoga con Satanás, lo reprende. Y cuando uno va al capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, encuentra la tentación de Jesús. Jesús no dialoga con Satanás, lo reprende, que eso es otra cosa. Espero haber dado respuesta. Pastor, hay un hermano que dice que hace días hizo la pregunta, pero que nada. Hijo, y hay otras que están adelante y la responden. Quisiera saber si este versículo sufrió alguna alteración. San Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos. Yo tengo el texto griego. Uh-huh. El Nuevo Testamento lo tengo en español y griego. Y así aparece. Lo que pasa es que hay un problema muy serio en los cristianos. Y es que a causa del prejuicio de la religión, desafortunadamente hay muchos cristianos religiosos. Queremos que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Por ahí inclusive escuché a un destacado líder diciendo: por fin las sociedades bíblicas entendieron la veracidad de la unicidad de Dios y ya ahorita salió la Biblia de la unicidad. Y muchos pentecostales se sienten felices por eso. A mí no me llena alegría eso. A mí lo que me hace es pensar que quienes tienen el poder de edición y producción se venden al mejor postor con tal de tener a los consumidores satisfechos. Yo leo desde la versión del 1500 y desde la versión del año 388, que el texto exactamente dice así. Y también tengo el texto en griego y en español. Y en el griego está así. Yo no entiendo por qué una persona le da tanta dificultad aceptar ese versículo cuando ese versículo no está diciendo una cosa diferente a que el bautismo es en el nombre. Claro. Es que de entrada el texto dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Es un singular. Sí. Luego Pedro, entendiendo el texto, dijo: venga, pues el único que reúne el requisito de Padre, de Hijo y de Espíritu es Jesús. Por eso bautizó a más de 3,000 en el nombre de Jesús. Y la iglesia del primer siglo, todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y desde entonces en todo el mundo se bautiza a la gente en el nombre del Señor Jesús. En la Biblia no aparece un solo bautismo en la fórmula trinitaria. Es un error de lectura, de interpretación, quienes quieren ver la Trinidad en ese versículo. Como sería un error en Diego o en Alex o en Mercedes mirar a Carlos como un conjunto de personas en razón a los múltiples oficios que desempeña. Yo no creo que el pastor Diego esté mirando al pastor Carlos como el poeta, el compositor, el pastor, el teólogo, el filósofo, el cantante, el esposo, el tío, el sobrino, el cuñado, el abuelo, el suegro, el yerno. Tú tienes una familia. Él sabe que Carlos llena todo eso. Porque si usted no sabía, pastor, yo soy compositor. Yo lo he visto. Yo tengo canciones inclusive grabadas. Yo lo he visto coger esa guitarra y
Entonces el texto no sufrió ninguna alteración. Así es, No, literal como dice la le Biblia. aclaro. En razón al afán de buscar que la Biblia diga lo que la Biblia no dice. Entonces algunos dicen, eso no está en el texto original. Pero se les olvida que el texto original no existe. Lo que tenemos son copias. Sí, copias. Lo más cerca al original. Pero el original no existe. Y las copias más cercas al original, como es esa versión del 338, dicen, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no estaba diciendo, bautícenlos en la Trinidad. Jesús lo que está diciendo es, bautícelos en el nombre de el que reúne esas tres condiciones: Padre en su creación, Hijo en su manifestación y Espíritu Santo en la consolación. Y el único que reúne eso es Jesús. Es el Padre del paralítico, según San Marcos 2. Es el Hijo en San Juan capítulo 3. Y es el Espíritu en San Juan capítulo 4. Amén. Y de ahí que Pedro unos días después, en Hechos 2, pues entiende lo que Jesús dijo y los manda a bautizar en el nombre de Jesucristo. Eso no hay que discutir. Amén, hermano Carlos. Pregunta, mire esta pregunta, bendiciones a todos. Pastor, ¿por qué hay hermanos de la IPUC que creen que la iglesia pasará gran tribulación? Incluso dice que ya estamos en ella por todas las cosas que están pasando. Pero mire que acá sigue la parte que me interesa porque creo que ahí mismo se está dando la respuesta. Un hermano me decía que un rabino explica el Apocalipsis y que ya estamos en el cuarto caballo. Claro, es que cuando uno cree como dice la gente, le voy a decir una palabra que se dice en mi tierra. Cuando uno cree como dice cualquier lenguilargo por ahí, Exacto. Entonces Pero no está tan fuerte, fregado. pastor, Por no estar tan escuchando fuerte. rabino. Está fregado. No tan fuerte. No, pastor. es que a mí me escriben casi siempre para buscar de que yo les confirme lo que alguien piensa. Y la conclusión mía siempre ha sido: usted tiene la potestad de creer como diga cualquiera, pero también tiene la posibilidad de creer como dice la Escritura. Entonces, eso está en usted. Si usted cree como dice el rabino, yo estaba mirando, pero no son ni rabinos, hermanos. Son gente, yo qué sé, de Urrao, de Marinilla, de Tuta, Boyacá, su merced, que se disfrazan de judíos que por el apellido, para no enfrentar la responsabilidad de recibir a Jesús y pretender salvarse, que porque son hijos de una tribu. Y entonces aparecen que rabinos se dejan crecer la barba y ya son rabinos. Hombre, no, así no es. Así no es. Dios nos llama a creer como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Amén. La gran tribulación comienza a partir de Apocalipsis 4. Sí, señor. Y en el versículo 1 del capítulo 4, Juan es llamado como tipo del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Todo lo que pasa a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19 tiene dos maneras de verse: un evento en el cielo y el otro evento en la tierra. Simultáneos. Y Juan, claro, y Juan tiene la posibilidad de ver lo que pasa y ver lo que pasa en la tierra. Pero en el momento que Juan está viendo lo que pasa en la tierra, está disfrutando de la bendición de Dios en el cielo. Y ahí es donde ve una gran multitud. Entonces, no crean como dice la gente. Porque si uno se pone a creer como dice la gente, termina pensando como una señora por ahí que se comió unos frijoles trasnochados y dice que ella es el Espíritu Santo. Una mujer.
que ella es y hay gente que cree. Sí, sí, Por eso lo que le decía ahora, pastor, es muy delicado porque uno sabe que en la iglesia hay hermanas que personalmente se lo han dicho, no, hay que hablar con la hermana Julana. Ella es la mujer de oración. Hay gente que hay cree, hablar. En China Sí, hay una mujer, muy una anciana delicado. que dice que es Dios. Y usted la ve en una Muy foto delicado. y yo creo que hay miles de personas detrás de ella siguiéndola. Entonces, Claro, allá todavía pues hasta se puede justificar porque son politeístas y son animistas. Pero un pentecostal creyendo Claro. semejantes cosas. acá dice que es del EPO. No, yo no puedo entender eso. Eche la venida aquí al Boyacá Oiga. Real, me siento con usted, le Pero- explico el evangelio. pero si será que el y pastor si se hay sienta con necesidad él. de volverlo a bautizar, lo bautizamos. Bueno, Eso es pastor, prueba de que la gente se bautiza sin saber qué es el sin evangelio. conocimiento, ¿cierto? Por eso yo a Sin todo el que se va a bautizar conocimiento, sí. hasta el último día, faltando una hora antes, le digo, ¿están convencidos? ¿Qué inquietudes tienen? Si no están seguros, no los bautizo. Yo he devuelto gente del bautisterio. Es un deber del pastor doctrinar a la gente antes, sí. Claro, No que porque es que uno ha escuchado Tiene que que ser discípulo. el Señor me mandó fue a bautizar y No, bautizar esa es gente otra corriente sin también. conocimiento. Claro, eso no tiene sentido. Exacto. Eso no es el evangelio. Bueno, pastor, se Vea, presenta. perdón, es que yo me emociono. No, si no nos dicen no nos Y no damos es cuenta. que yo sea bravo, Mercedes, no. ¿Será? Que me No, pregunten no. a mí, que me pregunten Lo que- a mí. Lo que pasa es que, pues, hombre, uno sí se pregunta, Sí, hay gente que... ¿cómo así que un creyente a estas alturas de la vida pensando cosas de esas? Está muy mal enseñado. Lo invitamos a que a aquellos que dejen de escuchar cosas que no en nada les edifican, nada les Sí. conviene. Las redes son una bendición, es una puerta abierta al mundo para predicar el evangelio, pero también es un medio a través del cual el enemigo puede engañar a muchas Claro, personas claro. porque hay diversidad de pensamientos. Ten la red en cuenta gente que dice pues que Dios no es Dios, Sí. que Eva no es Eva, que Adán no es Adán, que Abraham no existió, que la Biblia no es una realidad. Te encuentra de todo. De todo. De todo. Usted tiene que aprender. Pero es porque se ponen a buscar otras Sí, cosas. claro. Dejan de leer la Biblia, la Exacto. palabra de Dios y se ponen a buscar otras cosas que nada les aprovecha. Dejan de creer como dice. Como Exacto. dice la escritura. Dejan de escuchar a su pastor que les predica la palabra, puede ir a escuchar a un rabino, puede ir a escuchar a... Pero si fuera un rabino Sí. todavía. Pero es que el rabino nació en Tuluá, Boyacá. No, pero es que así fuera un rabino de Israel, Exacto. no hay por qué estarlo escuchando. Así sea un ángel del cielo que Sí. viene a presentar un evangelio diferente. Exacto. Léalo en Gálatas capítulo 1. Exacto, señor. Sigamos. Pastor, hay un problema muy que se está presentando en las iglesias. Hay una pregunta, pero yo la generalizo porque varias hermanos me han hecho esa pregunta. Hay una hermana que tiene una hija que se fue de la casa a vivir con otra mujer. Entonces la hermana depende económicamente de ella. Ella pregunta, ¿yo puedo seguir recibiendo ayuda de ella? ¿Está bien? Quiero aclarar dos cosas. Ujú. El deber de los hijos es honrar a sus padres. Amén. Y honrar a padre y madre es participarlos de los bienes económicos. Esa muchacha extraviada y toda no dejará de ser hija. Claro. Como la señora no dejará de ser la mamá. Una cosa es que la hija venga y le diga, mamá, estos 100,000 pesos me los ganó Necha en un bordel. Que entienda la procedencia de Exactamente. dinero. Otra cosa es que esta niña extraviada de su identidad venga y le traiga un mercado o le dé una plata fruto de su trabajo. Porque una cosa es ejercer la prostitución en ese campo. Y otra cosa es tener una preferencia sexual, pero llevar una vida laboral. Sí. Ahí es la diferencia. Si hablo como pastor, y no como pastor, sino como dice la Escritura, Amén. no traerás a la casa de Jehová tu Dios
el precio de un perro o la paga de una ramera. ¿Qué era lo que Dios estaba diciendo? Pues que el ingreso producto de la prostitución en cualquiera de esos sentidos no se debe de traer al lugar donde se adora a Dios. Me explico. Alguien vive del trabajo sexual que dice el Estado. Y viene y me dice, pastor, yo estoy trabajando anoche y me gané 100,000 pesos. ¿Dónde deposito los diezmos? Pues venga, llévese su dinero porque aquí no sirve. Sí, tremendo. No sirve. ¿Está claro? Pero una persona es promiscua y viene al culto y yo no me doy cuenta que es promiscua o que vive de esa actividad y deposito una ofrenda, pues yo soy inocente porque no sé. Claro. Pero si conozco la procedencia, yo no debería de aceptar. Puede actuar. Si una madre de familia tiene una hija que es lesbiana y tiene pareja, pero la niña vive de su trabajo, no del sexo, sino de su trabajo. Es ingeniera, es médico, es arquitecta, trabaja en oficios varios y le pagan su mensualidad y al final del mes viene donde la mamá y le da. La mamá no está pecando porque lo que está haciendo la hija es participándola, honrándola, porque eso es honrar a padre y madre. Amén. Pero si la mamá sabe que lo que le trae la niña es el resultado de la prostitución, ella sí debería decir, venga, agradezco mucho, pero no me voy a hacer partícipe del fruto de su pecado. Amén. Y siga orando por su hija. Siga orando por esa situación, que Dios la ayude. Muy bien, hermano Carlos, mire esta pregunta. Paquillera, digo un sí, amigo. señor. Querido hermano y pastor Carlos, Dios lo bendiga. Tengo una inquietud. ¿Qué hacer cuando un pastor está obrando y actuando mal en muchos aspectos de su vida y de la iglesia? Pero al demandarlo con los directivos, la respuesta es que se le deje esa situación para que sea Dios quien resuelva. Dado esto, ¿a quién más se puede acudir? Ya que los directivos, esa fue la respuesta. Hay cosas que pues se deben de analizar, ¿no? Dios tiene un orden de autoridad. En la iglesia local la autoridad es el pastor. A nivel distrital la autoridad son los directivos. Si un pastor está haciendo algo que no es correcto y ya los directivos lo saben, la iglesia local no debe de hacer otra cosa diferente a orar. Y todo lo negativo que pase en esa comunidad, el responsable es el pastor y los directivos, porque ellos hicieron lo que tenían que hacer, decir el fenómeno que está afectando a la iglesia. Ahora bien, a veces se dan situaciones en las iglesias donde cuestionan la vida del pastor por cosas tan simples como es que él se ríe mucho, o es que él es muy callado, o es que él es muy pasivo, o es que él no sale a evangelizar. También. Y entonces, cuando llegan quejas de ese orden a los superiores, dicen no, Claro. oremos a Dios, Dios lo tiene ahí, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, yo diría que hay varias cosas. La primera, la iglesia debe de entender el ministerio que Dios ha puesto en esa iglesia. Debe de entenderlo. Dos, si los superiores saben de la dificultad que se da y la respuesta es vamos a orar,
yo le sugeriría a la comunidad o a los diáconos o a quienes están haciendo ese sindicato, porque en la iglesia también hacen sindicatos. Sí. A mí todavía no me lo han hecho, gracias a Dios. Pero me he dado cuenta de algunos que tienen esa dificultad. Sí. Yo le diría a esta iglesia o a ese sindicato que respeten la autoridad. David pudo matar a Saúl, pero dijo, no tocaré con el ungido. Aunque David sabía que ya Saúl había sido desechado. Pero tenía una investidura. Sí. Ese pastor que está en su iglesia Sí. tiene una investidura. Sí. Respétenlo. Y la autoridad llamada directivos tienen una investidura. Y ellos decidieron decirles que vamos a orar. Pues sigamos orando. No intentemos arreglar nosotros, porque casi siempre, cuando los creyentes buscan arreglar las cosas dentro de la organización, lo único que generan es raíces de amargura, generan Se forman divisiones, divisiones en la iglesia. y resultan los cristianos confrontados y el Sí. único que gana es el enemigo. Entonces, oremos a Dios, respetemos la autoridad en primera instancia y en segunda instancia, y déjele a la autoridad suprema que él sabe cómo resolver el problema. Amén. Pastor, le escriben desde Málaga, España. Dice, duré casado 12 años, me casé por la iglesia. Yo decidí divorciarme. Luego me casé con otra mujer, de la cual también me divorcié porque mi estado de culpa era demasiado. Todo esto lo hice siendo cristiano. Mi primera esposa no me quiere perdonar. Ella está sola. Mi pregunta es, ¿tengo alguna posibilidad de volver a formar un hogar? Esperando los 5 o 7 años fiel en el Señor. Esto lo he escuchado de usted. Aún me considero joven. Tengo 45 años. Gracias, pastor. Le hablo desde Málaga. Bueno, hay dos cosas ahí muy importantes. La primera es que los seres humanos tenemos que saber que cada acción trae consecuencias. ¿Ya? Entonces lo que usted está viviendo no es una cosa rara. Es apenas el resultado de lo que usted sembró. Por ese lado. 2. Allá en España, la iglesia tiene, de alguna manera, características en el campo administrativo muy similares a las de Colombia. Sí. Y allá está el tribunal eclesiástico, que tengo entendido que lo lidera el misionero. ¿Qué le recomendaría yo? Que vaya a secretaría de su distrito o Secretaría Nacional, según corresponda, pida toda la documentación que tiene que ver con ese proceso, reúnalo todo, vuélvalo al tribunal eclesiástico, ellos lo estudiarán y al final emitirán un concepto. Mal haría yo con darle aquí una esperanza o quitarle la esperanza, porque al final yo soy pastor en Bogotá, tengo una visión de las cosas según la administración de la iglesia en Colombia, allá es otra administración. Yo le recomendaría que acuda al tribunal eclesiástico y ellos le darán la mejor definición. ¿Sí? Sí, señor. Ellos le darán la mejor definición. Amén. Bueno, pastor, nos llega con una preguntita desde Illinois, Estados Unidos. Bueno, es un poquito extensa, voy a tratar de resumirla. Pastor, Dios lo bendiga, buenos días. De antemano le felicito por su gran programa, donde muchas dudas me han sido resueltas. He leído que Pablo entregó a Satanás a Alejandro, el calderero, dice acá en 1 Timoteo capítulo 1, 19 y 20. Pone el versículo en donde dice que a Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan. También menciona 2 Timoteo capítulo 4, en donde dice que Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Mi pregunta es,
¿Qué ocasionó el personaje de Alejandro a la iglesia para que tuviera esa respuesta del apóstol Pablo, del apóstol? ¿Puede un cristiano en estos tiempos tener ese poder dado por Dios para realizar el acto como entregar a una persona al mal? Saludos desde Illinois. ¿Es 1 Timoteo? Primera de Timoteo 1:19 al 20. Ya, a ver, para que no nos salgamos del texto. Sí. Y también aparece segunda Timoteo 4:14. 19, Bueno, 1, 19, 20. Lo primero que debes de entender es que esta carta es pastoral. Ujú. Y Pablo está previniendo al pastor Timoteo acerca de las falsas doctrinas. Ujú. Entonces, este señor, llamado Alejandro, que es lo que él dice, ¿no? Sí, señor. Del verso 1 a qué. Del verso 19, verso 19 y 20. Entonces, le está haciendo saber el problema que se da con este presunto cristiano, y Pablo de antemano deja ver lo que es el ministerio. Entonces, si usted lee bien, dice, comienza a explicar quién era Pablo antes de y quién es Pablo después de. El verso 17 hace un reconocimiento al Rey de los siglos. En el verso 18, él da un mandamiento. Sí. Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, Exacto. de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, si usted mira bien el contexto, una cosa es la blasfemia sin conocimiento, otra es la blasfemia con conocimiento. Estos dos señores eran cristianos, se apartaron de la verdad y se volvieron blasfemos. Empezaron a hablar en contra. No blasfemos contra el Espíritu Santo. Por eso es que él toma esa decisión. ¿Y cuál es el otro versículo? Segunda Timoteo 4:14. Leámoslo. Dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Si usted mira, son las instrucciones personales. Es la manera como Pablo busca de que a Timoteo no le pase lo que le pasó a Pablo. Eso es lo que le está diciendo. Ya. ¿Me hice entender? Dice, a mí me pasó con ese tipo esto y esto y esto y esto. Lo quiero prevenir para que no le pase a usted. A tal estado que era, en el primer pasaje, entregarlo a Satanás. Es algo muy parecido a lo que pasó en Corintios. Capítulo 5 de la primera a los Corintios. Ahora, la pregunta que él hace, ¿un creyente hoy puede hacerlo? Exacto. La respuesta es no, excepto un pastor. Porque si usted mira bien, quien tiene potestad para hacerlo es el pastor. Porque le está es la pastor, autoridad. Claro, no, es que el pastor es la autoridad. Jesús dio una enseñanza muy importante acerca de todo lo que atéis en la tierra será atado. Y se lo dice a los apóstoles. ¿Está claro? Sí. Entonces, no todos tienen la potestad de entregar a Satanás a alguien. Razones: carecen de conocimiento, carecen de investidura, de autoridad. Cuando uno mira el capítulo 5 de la primera a los Corintios, Pablo es el misionero, es el pastor. Y él tiene autoridad para decirle, yo lo entregué a Satanás. Ustedes cuando tienen que hacer es someterse a la decisión que yo he tomado y esperar los resultados finales, que gracias a Dios
al final el resultado fue positivo Sí. para el tal, porque reconoció su falla, vino arrepentido, y luego Pablo dice, por favor, recíbanlo para que no muera de demasiada tristeza. Podríamos decir que el pastor puede llegar a ese nivel después de haber cumplido con el debido proceso que menciona San Mateo, 18. capítulo 18. Ah, Sí, perfecto. Muy bien. Pastor, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que los que participan indignamente de la Santa Cena, que dice que hay muchos enfermos y debilitados? ¿A qué se refiere? Pues que lea el pasaje completo. ¿Qué era participar indignamente? Viviendo en contiendas, pensando que la cena del Señor era una comilona, que no era algo que identificara a los que participaban de ella con su muerte y su pronto regreso. Que si era para allá o que si en este tiempo se da. Siempre la palabra de Dios es vigente. Ahora, las consecuencias, que trato de entender que es más o menos Sí, lo que quiere saber preguntar. si las consecuencias son verdad. Claro que son verdad. Y usted lo ve en la iglesia. Claro. Gente que participa de una forma indigna y se mueren espiritualmente y son raquíticos en la fe y viven Exacto. enfermos. ¿Y por qué no? Como en el tiempo de Pablo, algunos han sido cortados con un fin: de que no se pierdan el día del Señor. Es la manera de Dios evitar la condenación de ese hombre o esa mujer sobre quien fue invocado el nombre del Señor. Es muy interesante que se lea bien el pasaje, porque lo que la Escritura está diciendo es no que se condene, sino que pierde el privilegio de vivir con calidad de vida e inclusive de seguir sobre la faz de la tierra, pero Dios tiene un objetivo y es extender su misericordia en el sentido de que, aunque muera, no se vaya a perder el día de la resurrección. A eso O sea, es a lo que se la refiere. persona que participa, el hermano, estamos hablando de creyentes, Sí, el hermano, hermana que participa indignamente de la Santa Cena, tiene consecuencias claro que sí. materiales, no espirituales, Materiales. y espirituales. Y espirituales también puede tenerlas, dependiendo de la decisión del individuo. Algún día yo visité a alguien en un hospital y lo que nunca había hecho con Dios ni conmigo, al borde de la muerte, entendió que tenía que hacerlo. Es muy común, ¿no? Bueno, como a Dios no se le puede ocultar nada, Él sabe todo. Sí. Dios ama al pecador. Y de gran manera a ese hombre o esa mujer sobre el cual ha sido invocado el nombre del Señor Jesús, que es lo que une a ese hombre al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pero, si en un momento determinado, según dice la primera a los Corintios, participa de la Santa Cena de manera indigna, su salud puede deteriorarse e inclusive puede morir. Pero eso no es igual a que se condene, sino, ¿Cómo así, pastor? claro, Explíqueme. eso no es igual a que se condene. Explíqueme a mí personalmente y a los oyentes, No. porque estoy como confundida. Pues leamos el pasaje y entonces ustedes lo van a entender más. Primera de Corintios, capítulo 11, leámoslo, porque para eso tenemos la Biblia. ¿Ya? Dice el capítulo 11, mire, verso 17. Pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. La convocatoria era eso, pero ellos no se reunían para eso. Porque al comer cada uno
se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, habían hecho de la Santa Cena una comilona. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Le está diciendo, están haciendo muy mal. Sigamos leyendo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, le está diciendo, lo malo en el proceso o en el procedimiento. Y le recuerda cuál es el fin de la Santa Cena, que es anunciar la muerte y también la venida del Señor. Ese es el fin de la Santa Cena. Luego viene lo de tomarla indignamente. Esa es la pregunta, sí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, es el equivalente a como si volvieran a crucificar al Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero muy delicado. Claro. Sigamos leyendo. Si pues nos examina, a ver, verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos, o sea, habían consecuencias. Esa es la pregunta, que porque... Por lo cual hay muchos enfermos. Pablo llega a la conclusión que muchos de los enfermos en la iglesia tenía que ver con el mal comportamiento al participar indignamente exactamente. ¿Ese enfermos es físico? Físicamente. Claro. Por eso dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos ya se murieron. Duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, prueba de que han sido juzgados en su comportamiento es que ya tienen de antemano el resultado de ese juicio, que es la enfermedad, que es el debilitamiento y que es la muerte. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, es un castigo que Dios da a quien participa indignamente con un objetivo de alguna manera de misericordia. Sí. Es mejor cortarlo ya y no se acabe de perder. Pues es que a una persona que no sea bautizada en el nombre de Jesús se le permite participar de... No puede participar. Ya, listo. ¿Me hice entender? Sí, señor. Sigamos pues. Diego. Sí, señor. Bueno, cae... Ay, Dios mío, se me perdió la pregunta. No, acá está. Dice, si mi madre muere y ella es de la IPUC, pero mis demás hermanos no son de la IPUC y quieren hacerle una misa, ¿yo debo dejarlos? Dependiendo del sitio que él ocupe en la familia. Porque en la familia hay sitios que ocupan los hijos. Uh-huh. En mi familia, mis hermanos y yo, todo lo que iba a pasar en casa lo consultaban conmigo. Uh-huh. Si yo soy esa figura representativa, sí, yo puedo decidir sí o no. Uh-huh. Pero si no soy esa figura representativa y quieren hacerle lo que quieran hacerle, pues yo debo de entender de que el cuerpo de mamá sí, ya simplemente es materia, debe de ir al lugar. No se ponga a pelear con nadie, no peleen por un muerto. Uh-huh. Usted ya sabe que es salva. No vaya a su ceremonia, porque usted también debe de tener carácter cristiano. Amén. Amén. Bueno, no estoy de acuerdo con que usted la lleven allá. Pero... mi mamá es cristiana, pero si ustedes creen que eso
les sirve a ustedes, allá a ustedes, pero no cuenten conmigo, Ajá. porque yo no apoyo nada de lo que vaya en contravía de los principios cristianos. Y Sí, punto. señor. No entre a la reunión, no participe del rito, no participe de presuntas novenas. Usted es cristiano, Sí, sí. eso hay que tenerlo claro. Pastor, varias veces me han preguntado y la verdad no he sabido responder. ¿A dónde va el alma cuando una persona muere? Hay dos maneras de explicarlo. Uno, como él quiere, va a un lugar, y explicarlo de otra manera. Es un estado. Entonces, hay dos corrientes de pensamiento, ¿sí? Que generan confusión. Porque algunos creen que cuando el hombre muere, entonces el alma se va para el cielo. De hecho, que usted ve en el sistema religioso, en los que practican el deporte, que tienen un logro y se lo dedican que a mi mamá que está en el cielo, o a mi papá que está rezando por mí. ¿Ya? Así creen los paganos. Pero en el orden bíblico, nadie subió al cielo. Sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Entonces, el hálito de vida es la parte de Dios que está en el hombre. Dios reclama ese hálito de vida y va Dios que lo dio. El cuerpo que fue tomado de la tierra vuelve a la tierra como era. Y cuando hablamos del alma, que es la razón del ser, entra en un estado que se llama sueño, dormir. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos Hasta el para día vida del eterna. juicio. Exactamente. Ya. Si es cristiano, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Si no es cristiano, hasta el juicio final. Entonces vamos a tratar como de ayudar para que la gente entienda. Se lo va a simplificar. El espíritu es el hálito de vida, es el combustible que le echas a tu carro. El cuerpo es el vehículo en el cual se echa el combustible. ¿Sí? Y el alma es la capacidad que tiene de hacer que se mueva y tome direcciones o decisiones. Eso como trayéndolo al contexto humano. Entonces, el vehículo en el cual Dios en su espíritu humano se mueve es en este cuerpo. Este es el vehículo. El alma es la razón del ser. Entonces, Dios reclama lo suyo, el hálito de vida. La tierra reclama lo suyo, el cuerpo, la materia. Amén. ¿Y qué pasa con el alma? Bueno, va al seno de Abraham. ¿El seno de Abraham es un lugar? No, es un estado donde la persona desde que parte sabe qué le espera el día de la resurrección. Y hay cualquier cantidad de testimonios de personas que desde antes de partir exteriorizan lo que están sintiendo. Los que han hecho lo bueno, sigan cantando esa canción aunque la gente esté llorando. Y los que han hecho lo malo, por favor, saquen todos esos demonios que me están atormentando. Sí, sí, sí. Eso es lo que dice la historia de gente que está en el momento más crítico de su vida. Amén. Pastor, el tiempo se fue el acabó. tiempo.